El mensaje para el día de hoy lo he titulado Demos gracias a Dios por todo, y está basado en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. La palabra de Dios dice así: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y la Nueva Traducción Viviente dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Queridos hermanos, la voluntad del Señor, el mandato del Señor es que seamos agradecidos en toda circunstancia, como dice la versión Dios habla hoy, o como dice la Reina Valera: dad gracias en todo. Como cristianos, esta debe ser nuestra actitud. Debemos ser personas agradecidas. Nuestro estilo de vida debe ser un estilo de vida de gratitud siempre. Continúa diciendo este versículo: pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Porque esto, dice la traducción del lenguaje actual, esto es lo que espera Dios de ustedes. El deseo, la voluntad de Dios es que nosotros, los que le pertenecemos a Él, seamos personas agradecidas. Nosotros los cristianos debemos ser conocidos como personas que siempre tenemos en nuestros labios palabras de gratitud. Ahora, hermanos, esto no es natural. El que seamos agradecidos no es una de las características de la naturaleza humana. Al contrario, la característica es la ingratitud. Porque rápidamente olvidamos las bendiciones. Rápidamente olvidamos el cuidado y la protección de Dios. Rápidamente olvidamos las peticiones que hicimos a Dios en un momento y que Él nos respondió. Ser agradecidos debe ser nuestro estilo de vida. La gente debería conocernos como personas agradecidas. En el capítulo 17 de Lucas se nos relata la historia de 10 leprosos que se encontraron con Jesús en el camino. Y desde lejos le clamaron, dice el versículo 13, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor le respondió. El verso 14 dice, id y mostraos a los sacerdotes. Ahora, hermanos, una persona iba al sacerdote cuando ya estaba sano, no cuando estaba enfermo. Y ellos fueron, dice la Escritura. Y el siguiente versículo dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ellos fueron obedientes, ellos tuvieron fe, y por eso fueron sanados. Pero los versos del 15 al 18 nos dicen lo siguiente. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero? Hermanos, solo el samaritano fue agradecido. Los otros 9, que posiblemente eran judíos, fueron ingratos con Jesús. Interesante. Estas personas, los 10, hicieron lo correcto. Clamaron a Jesús en medio de la necesidad. Le obedecieron cuando los mandó. Tuvieron fe porque se iban a presentar al sacerdote sin estar sanados. Pero 9 de ellos fueron ingratos. Solo uno de ellos fue agradecido. Por eso Jesús les dijo, no hubo quien volviese y diese la gloria de Dios, sino este extranjero. Queridos, ¿cuántas veces pasa lo mismo con nosotros? ¿Cuántas veces estamos en medio de aflicciones, estamos en el desierto, pasando por un tiempo difícil y clamamos a Dios? Y por su misericordia Dios nos responde. Pero una vez que recibimos la bendición, nos olvidamos de Dios. En este día estaremos reflexionando en este versículo de 1 Tesalonicenses 5:18, donde dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué debemos dar gracias por todo? Déjenme dar 3 razones, hermanos. En primer lugar, porque todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo hemos recibido de Dios. Dice Santiago 1:17, Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. La versión de Reina Valera dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Queridos hermanos, todo lo que tenemos,
Todo lo que somos lo hemos recibido de Dios. Y aquí presento por lo menos 4 cosas que hemos recibido por las cuales tenemos que estar agradecidos con Dios. En primer lugar, debemos darle gracias por la vida que tenemos. Ponte a pensar por unos minutos. ¿Has hecho algo para tener la vida que hoy disfrutas? No, hermanos. Simplemente fue un regalo de Dios. En semanas pasadas le refería a la frase que expresó el empresario Tomás Bata cuando decía: hay algo que nunca debemos considerar como nuestro, esa es la vida que tenemos, porque no hicimos nada para tenerla, se nos ha sido dada como un regalo de Dios. Querido hermano o hermana, nunca reniegues de la vida que Dios te ha dado, por difícil que sea el tiempo por el cual estás pasando, y menos aún, nunca intentes acabar con ella. Al contrario, la palabra de Dios te dice que disfrutes cada día la vida con intensidad. Querido, la vida es muy corta y tienes que disfrutarla. Recuerda que estamos en esta tierra por la gracia de Dios y debemos darle gracias por la vida que nos ha dado. En segundo lugar, debemos darle la gracia por los hijos que nos ha dado. Para quienes somos padres, también debemos dar las gracias a Dios por los hijos. Dice la palabra en Salmos 127:3, herencia de Jehová son los hijos. Una herencia es algo que recibimos de gracia. Y hermanos, Dios nos dio por herencia, una herencia por adelantada. Y esos son nuestros hijos, dice la palabra del Señor. Dale gracias a Dios por cada uno de tus hijos. Querido, son una herencia especial de Dios. Ora por ellos cada día. Nunca te arrepientas de haberlos tenido. Al contrario, disfruta de cada uno de ellos. No importa la edad que tengan. Recuerda, tus hijos son un regalo de Dios. En tercer lugar, debemos dar gracias a Dios por las habilidades y los talentos que nos ha dado. Dios nos ha creado, nos ha dado habilidades, talentos. Cuando nacimos, ya vinimos con ellos. Querido, el Creador nos formó. Él nos hizo como somos. Dice Isaías 64:8, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro, tú nuestro alfarero. Todos fuimos hechos por ti mismo. Sí, queridos, Dios nos hizo. Nos formó como su mano, como si fuera el alfarero, y nos hizo como Él quiso. También el Salmo 139:13 dice, tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Dice la palabra de Dios para todos. Queridos, Dios nos formó como Él quiso, desde el vientre de nuestra madre. Antes que naciéramos, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Es con esos talentos, es con esas habilidades, con la inteligencia que Dios nos ha dado, es que trabajamos y hacemos lo que nos toca hacer, y con eso ganamos el sustento para la familia. Esta dádiva, este don perfecto viene de Dios. Recuerda, Él es nuestro Creador. Él nos hizo así. Es maravilloso solo pensarlo. Yo soy una creación de Dios. Hermanos, no hay dos personas iguales en este mundo. Tú y yo somos únicos en esta tierra. Y es por esta razón que debemos darle gracias por los talentos, por las habilidades, por la inteligencia que Él nos ha dado. Querido, dale gracias a Dios quien te formó desde el vientre de tu madre. Nunca olvides que tú eres una creación única y especial de Dios. Nunca reniegues como eres. Al contrario, dale gracias a Dios y recuerda que tú eres especial para Él. Tú eres una creación de Dios. Y como lo dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso. Aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará. Todo lo hizo hermoso. Dale gracias a Dios por cómo eres. Eres un ser especial.
Eres la especial creación de Dios. Debemos darle gracias a Dios por nuestra vida. Debemos darle gracias a Dios por los hijos. Debemos darle gracias a Dios por los dones y talentos y habilidades, la inteligencia con la cual nos ha creado. Pero también, queridos hermanos, tenemos que darle gracias a Dios por la salvación que disfrutamos. Dios nos ha regalado una salvación tan grande. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, dice la Nueva Versión Internacional. Hermanos, Dios nos ha dado por gracia esta salvación tan grande. Nosotros no hicimos nada para tenerla. Dice la palabra que es por gracia que somos salvos, y gracia es un don que recibimos inmerecidamente. Como bien dice este verso 9 de este capítulo 2 de Efesios, este es un regalo de Dios. Hermanos, yo no podría hacer nada para obtener esta salvación tan grande. No puedo alcanzarla por obras, dice la palabra, ni por ningún otro medio, sino solo por la fe en Jesucristo. Queridos hermanos, hay muchas razones para darle gracias a Dios. Como hemos visto, debemos darle gracias por la vida que tenemos, por nuestros hijos, por las habilidades, los talentos, la inteligencia que nos ha dado, por la salvación. Todo esto lo hemos recibido por pura gracia de Dios. Ahora, es verdad, queridos hermanos, aunque es un regalo por gracia de Dios, también hay una intervención humana en todo lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, Dios nos dio la vida, pero usa a nuestros padres. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar esta vida. Dios nos dio los hijos, pero nosotros como padres debemos criarlos, educarlos y alimentarlos. Dios nos dio las habilidades y los talentos, pero nosotros tenemos que esforzarnos para estudiar, para trabajar fuerte, para desarrollar estos talentos que Dios nos ha dado. Dios nos regaló una salvación tan grande, tan especial, pero nosotros debemos poner nuestra fe solo en Él y esforzarnos en seguirle. Queridos hermanos, tenemos que reconocer en este primer punto que todo lo que somos, todo lo que tenemos, viene de la mano de Dios, y por eso debemos ser agradecidos. Si solamente fuera por eso, es suficiente, porque todo viene de la mano de Dios. En segundo lugar, queridos, debemos darle las gracias a Dios porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Queridos, Dios está en control de todo. Dios está en el trono y nada de lo que sucede en esta tierra le toma por sorpresa. Volviendo a nuestro texto de 1 Tesalonicenses 5:18, dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Los que pertenecen a Cristo Jesús tienen que ser agradecidos, hermanos. De dar gracias en toda circunstancia significa también que debemos dar gracias aun cuando lo que estamos viviendo no sea precisamente lo que nosotros conocemos como una bendición, entre comillas, sino todo lo contrario. Debemos dar gracias a Dios aun cuando estamos viviendo en medio de una prueba, en medio de un tiempo difícil, o como decimos comúnmente, en medio de un desierto. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La Nueva Biblia Viva dice: además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Estos versos nos afirman que si amamos a Dios, hermanos queridos, todas las cosas que nos suceden, no algunas, todas las cosas que nos suceden, Dios la tornará para nuestro bien, aunque cuando lo estamos viviendo no parezca que es así.
el apóstol Pablo, quien escribió este verso, hermanos, él vivió en muchas circunstancias difíciles en las cuales él puso en práctica aquello que enseñó. Por ejemplo, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, nos relata cuando, por predicar la palabra, junto con Silas, en la ciudad de Filipos, fue azotado con 39 azotes y fue puesto en la cárcel. Y el jefe de la cárcel pidió que los pusieran en la peor celda, en la última, la más fría y la más oscura. Pero a medianoche, lejos de quejarse, Pablo y Silas cantaban himnos de alabanza en gratitud al Señor. Hermanos queridos, cantar y agradecer a Dios en medio de una situación como esta es muy difícil. Y peor aún porque en medio de estos cánticos vino un terremoto que estremeció los cimientos de la cárcel y las paredes se cayeron. ¡Qué difícil situación! Pero dice la palabra que Pablo y Silas alababan a Dios. Pablo había escrito que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Difícil pensar cómo una situación como esta podía ser tornada, cambiada, transformada para bien. Pero la historia nos cuenta que mientras esto sucedía, el carcelero se iba a suicidar, porque pensaba que todos los presos se habían fugado, especialmente Pablo y Silas. Pero Dios, que es especialista en cambiar las aflicciones en bendiciones, usó este evento, queridos, para que el carcelero y toda su familia esa misma noche aceptara a Jesús como su Salvador personal y se bautizara en aquella misma noche. Es por esta razón, hermanos queridos, que el apóstol Pablo nos aconseja: den gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios. Debemos dar gracias al Señor siempre. Y debemos dar gracias porque sabemos que si amamos a Dios, todas las cosas que nos sucedan serán para bien nuestro, porque Dios está en control de cada situación. No hay nada que escape a su control. Hace algunos años atrás, a los pocos años de haber llegado a Colombia, a nuestro retorno de un viaje del extranjero, un día lunes en la mañana, mientras estábamos llevando a nuestros hijos al colegio, un policía nos detuvo en la puerta del conjunto y nos pidió los papeles del vehículo. Lamentablemente, 2 días atrás, el sábado anterior, el SOAT, que es el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, se había vencido. El policía estaba un poco enojado y él nos dijo que nos iba a poner un comparendo y que iba a llamar a la grúa para que el carro sea llevado a los patios. En ese momento no sabíamos qué hacer. Recién estábamos conociendo las leyes del país y entonces empezamos a conversar con Clarita en el carro, recuerdo. Y hablamos justo este versículo de Romanos 8:28. ¿Cómo se podría aplicar este versículo en medio de esta situación? Y después de unos minutos, lo único que se nos ocurrió hacer es llamar a un amigo, abogado, que años atrás nos había ayudado en algún caso con la iglesia. Por ese tiempo que sucedió este hecho, este amigo era senador de la República. Y después de unos minutos de la llamada que no entró, él me envió un mensaje diciéndome que estaba en una comisión en el interior del país y me dio el teléfono para que me comunicara con su asistente en el Congreso y me dijo: ella te va a ayudar. Me comuniqué con ella y esta señorita me dijo que vaya a pagar el SOAT, este seguro, porque si se venció el sábado todavía había la posibilidad de pagarlo, lo cual hice. Y también me dijo que que esperara, ¿no? Que ella en un momento me iba a llamar otra vez y me daría instrucciones qué hacer. El policía de vez en cuando venía y nos vigilaba y nos decía que nos miraba, nos vigilaba porque nosotros no podíamos volar, es decir, escapar. Nosotros le dijimos que no se preocupara, que no haríamos eso.
Y después de unos 40 minutos, la señorita nos llamó otra vez para decirnos que el general de la zona en la que estamos nosotros ya había tomado acciones y que no se llevarían el carro a los patios. Que cuando venga el policía le dijera eso y que le mostrara el SOAT que había pagado y que eso era todo. Y las palabras finales que me dijo fueron estas: pastor, si alguna vez tiene alguna dificultad, llámeme. El senador ha dado disposiciones que le ayudemos. Después de este incidente, conversábamos con Clarita y decíamos que la palabra de Dios siempre se cumple. A los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Saben, queridos hermanos, que si no hubiera pasado este incidente, no hubiera tenido una relación tan estrecha con el senador como la tenemos ahora, ni tampoco con su asistente. De más está decirles que nuestra amistad con el abogado continúa hasta ahora, nos ha ayudado en muchos casos que hemos necesitado la Iglesia del Nazareno aquí en Colombia. Hermanos queridos, la palabra de Dios sigue en pie y se cumple. Debemos dar gracias a Dios siempre porque Él está en control de todo. Y a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y en tercer lugar, me gustaría que pensáramos qué pasa si no somos agradecidos. En primer lugar, hermanos queridos, y esto es quizá lo más importante, si no somos agradecidos, estamos desobedeciendo a Dios. Porque este versículo dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes que pertenecen a Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Si pertenecemos a Cristo Jesús, debemos ser agradecidos en todo. Pero no solo desobedecemos a Dios, sino, permítanme compartir con ustedes por lo menos 3 consecuencias si no somos agradecidos o somos ingratos con Él. En primer lugar, cuando no somos agradecidos, nos volvemos orgullosos. Un buen ejemplo de esto es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue escogido por Dios como su pueblo entre todos los pueblos de la tierra. Esto debería haberlos llevado a ser muy agradecidos con Dios por tan grande distinción. Imagínense, ser escogidos entre todos los pueblos de la tierra como el pueblo de Dios. Pero sucedió lo contrario. Ellos no fueron agradecidos, pero se sentían orgullosos de ser el pueblo de Dios. En cierta oportunidad le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Esto está en Juan 8:39. Es por eso que Dios les va a decir en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8, después de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto: Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero escucha esto: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. No porque eres especial, más que todos los pueblos de la tierra. No. Es por amor que Dios te escogió. Y aún le dice: eras un pueblo insignificante, el más insignificante de todos los pueblos, pero fue por amor que Dios te escogió. Eso debe llevarnos a ser agradecidos. Pero cuando no somos agradecidos, llegamos a creer que lo que somos o tenemos es por mérito propio y no reconocemos que es por la gloria y por la gracia de Dios, hermanos queridos. El no ser agradecidos nos vuelve orgullosos. Pero también, en segundo lugar, cuando no somos agradecidos, nos volvemos quejumbrosos. Es decir, nos quejamos siempre. No estamos contentos con lo que tenemos. Siempre nos falta, hermanos, y nunca estamos satisfechos. Siempre queremos más.
usando el mismo pueblo de Israel, vemos que Dios liberó al pueblo de Israel después de 400 años que fueron esclavos en Egipto. Ahí, siendo esclavos, tenían que trabajar muy fuerte para edificar las construcciones, las casas, los palacios de los egipcios. Ellos no podían tener propiedades, no podían ser dueños de sus casas. Ellos eran sirvientes de los egipcios. Pero por amor, Dios, con brazo fuerte, con brazo extendido y de manera milagrosa, los hizo libres. Y cuando ellos fueron liberados, los egipcios le dieron alhajas, oro, plata. Salieron ricos de ahí. Ellos deberían estar eternamente agradecidos con Dios. Pero no lo hicieron, queridos. Al contrario, siempre se quejaron. Se quejaron contra Moisés y contra Dios. Se quejaban porque no tenían agua. Se quejaban porque no tenían carne. Aún se quejaban del maná, de la comida que Dios les daba cada día. Se quejaban porque no podían comer las cosas que comían en Egipto y siempre estaban diciéndole a Moisés: queremos volver. ¡Qué ingratitud, hermanos! Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto y ahora este pueblo se está quejando. En Números 14, versículo 1 y 2 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Queridos hermanos, cuando no somos agradecidos, cuando no brotan de nuestros labios palabras de gratitud, saldrán en su lugar palabras de queja. Nunca estaremos satisfechos y siempre nos faltará algo. Y una cosa más que pasa cuando no somos agradecidos, hermanos: cuando no somos agradecidos, la bendición de Dios se corta. De Egipto a Canaán, donde estaba la tierra prometida, había solo 847 kilómetros. Los estudiosos dicen que ese trayecto lo podían hacer en solo 11 días. Pero fue por la dureza del corazón de este pueblo, fue por su falta de fe, por quejarse y no ser agradecidos con Dios, que tuvieron que vagar 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Por no ser agradecidos, la bendición de Dios se cortó y fueron castigados. Hermanos queridos, recuerdo bien este pasaje y me encanta, que antes que Jesús multiplicara los 5 panes y los 2 peces, dice Juan 6:11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto quería. Me encanta cuando dice que Jesús tomó en sus manos aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió. Y lo repartió entre todos, más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice que podían comer la cantidad de peces cuanto ellos querían. Cuando somos agradecidos, las bendiciones se multiplican. Queridos, a manera de conclusión podemos decir que el Señor nos dice en este día: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Yo sé, querido hermano, que tú que me escuchas en este día, tú perteneces a Cristo Jesús. Tú eres parte de la familia de Cristo, tú eres parte del pueblo de Dios. Entonces esta palabra es para ti y para mí. Sean agradecidos en todo. Debemos ser agradecidos con Dios porque todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de Dios. Hermanos queridos, la vida que estamos disfrutando, los hijos que tenemos y forman nuestra familia, la inteligencia, los talentos, las habilidades, los dones que Dios nos ha dado y que nos permiten trabajar y ganar el sustento diario, hermanos, viene de Dios. Así como la salvación, esta salvación tan grande que Jesús nos ha regalado, es por pura gracia
proviene de Dios. Pero también, queridos, debemos ser agradecidos porque nosotros sabemos que si amamos a Dios, todas las cosas que nos sucedan en la vida, aun aquellas que no parecen ser precisamente una bendición, queridos, nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque Dios está en control de cada situación. Él aún sigue en el trono. Y Él, según esta promesa, transformará cualquier circunstancia, por difícil que parezca, para bien de sus hijos. Y finalmente, hermanos, debemos ser agradecidos a Dios y no ingratos. Hermanos, no queremos que el orgullo nos atrape. No queremos que palabras de queja lleguen a nuestros labios. No queremos que las bendiciones de Dios se corten de nuestra vida, sino por el contrario, sean multiplicadas. Queremos ser agradecidos porque de esta manera estaremos obedeciendo a Dios y alegrando su corazón. Porque dice la palabra, esta es su voluntad. Y termino este día leyendo el proverbio del capítulo 17, versículo 13, en la traducción del lenguaje actual, que dice: al que es mal agradecido, siempre le irá mal. Lo contrario de este verso sería: al que es agradecido, siempre le irá bien. No he visto, queridos, una persona agradecida molesta, o una persona agradecida triste. No. He visto una persona agradecida y feliz. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, siempre le irá bien. Seamos agradecidos a Dios. Alegremos su corazón. Cumplamos su voluntad. Demos gracias a Dios por todo. Oremos. Padre amado, en primer lugar, en este día, queremos pedirte perdón. Porque muchas veces hemos sido ingratos contigo. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido conscientes que todo lo que somos, todo lo que tenemos, proviene de ti. Señor, es por tu gracia, es por tu amor que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos. Señor, ayúdanos ahora a cumplir con esta palabra, a darte las gracias por todo, porque ahora sabemos que esa es tu voluntad. Señor, ayúdanos para que siempre salgan de nuestros labios palabras de gratitud y no de queja. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio que tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que está en control de cada situación, que somos tus hijos y somos un pueblo agradecido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y que a partir de este día, cada día, en cada momento, salgan palabras de gratitud de tu boca, que la gente pueda oír, que pueda ver tu gratitud para con Dios, y como dice la palabra, que siempre tengamos acción de gracias para Él. Que el Señor te bendiga. Amén. Amén.